Alejandro fingió un viaje de negocios y se escondió en el cuarto de seguridad de su propia mansión. Necesitaba saber si la dulzura de su prometida hacia su madre con Alzheimer era real. Pero al encender los monitores, la máscara de Vanessa cayó. No hubo cuidados, solo crueldad. Fue entonces cuando Rosa, la limpiadora invisible, arriesgó todo para hacer lo impensable. El sonido del motor del Aston Martin, alejándose por la grava del camino de entrada, fue el detonante. Para Vanessa, aquel ronroneo mecánico significaba libertad. Para Alejandro, que observaba la escena con el corazón galopando desde una habitación oculta detrás de la biblioteca, era el inicio de una tortura autoimpuesta. Alejandro se ajustó los auriculares. Sus manos temblaban ligeramente sobre la consola de monitores de alta definición. La pantalla número 3 mostraba el vestíbulo principal, un espacio cavernoso de mármol blanco y techos de doble altura, donde la luz de la mañana entraba a raudales, iluminando partículas de polvo que danzaban como pequeños secretos. Por fin se largó el Principito. La voz de Vanessa, captada por los micrófonos ambientales, sonó metálica y carente de toda la dulzura almibarada con la que lo había despedido hacía apenas 2 minutos. En la pantalla, la mujer que Alejandro planeaba llevar al altar se quitó los tacones Louboutin de suela roja y los pateó sin miramientos hacia una esquina, donde casi golpean a Rosa. Rosa. Alejandro fijó la vista en la mujer pequeña, de unos 40 y tantos años, cuyo uniforme gris parecía tragarla contra las paredes inmaculadas de la mansión. Rosa estaba de rodillas, frotando una mancha invisible en el suelo, con un fervor que hablaba más de miedo que de eficiencia. Sus manos, rojas y agrietadas por la lejía barata y el trabajo duro, se detuvieron en seco cuando el zapato de tacón de aguja aterrizó a centímetros de sus dedos. «¡Cuidado, estúpida!», gritó Vanessa, girando sobre sus talones descalzos. «Si rayas ese zapato, tendrás que vender tus riñones para pagarlo. Y dudo que valgan tanto». Rosa no levantó la vista, simplemente asintió, murmurando un «sí, señorita Vanessa», tan bajo que el micrófono apenas lo captó. Alejandro sintió una punzada de indignación en el estómago. Sabía que Rosa era viuda, que tomaba 2 autobuses y caminaba 20 minutos para llegar a la mansión a las 6 de la mañana, y que ese salario mínimo era lo único que mantenía a su hija en la escuela. Pero el verdadero motivo de su encierro no era Rosa. Era la mujer que apareció en la pantalla número 4, doña Elena. Su madre estaba sentada en su silla de ruedas frente al ventanal del salón, mirando hacia el jardín con esa expresión perdida que el Alzheimer le había tatuado en el rostro hace 3 años. La manta de lana escocesa se le había resbalado de las piernas, dejando sus frágiles rodillas expuestas al aire acondicionado que Vanessa siempre mantenía a temperaturas polares. «Tengo sed». La voz de doña Elena era un crujido seco, como hojas muertas pisadas en otoño. Alejandro se inclinó hacia la pantalla conteniendo la respiración. Antes de irse, Vanessa le había jurado por su vida que cuidaría de su adorada suegrita como si fuera su propia madre. «Le leeré poesía, le daré su sopa. No te preocupes, mi amor», había dicho, con esa sonrisa de porcelana perfecta. En el monitor, Vanessa entró al salón. Llevaba el teléfono pegado a la oreja y una copa de vino blanco en la otra mano, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «Sí, el idiota ya se fue. Tengo la casa sola por 3 días», decía Vanessa riendo. Una risa aguda, cristalina y fría. «No, la vieja sigue aquí. Es como un mueble, pero huele peor». Alejandro cerró los ojos un segundo, sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta. Mueble. Así llamaba a la mujer que había construido un imperio textil desde cero para darle a él esta vida de privilegios. «Agua, por favor, mija», insistió doña Elena, girando la cabeza con dificultad hacia Vanessa. Sus ojos nublados buscaban una silueta familiar. Vanessa tapó el micrófono del teléfono y miró a la anciana con una mueca de asco absoluto. «Cállese, estoy al teléfono. ¿No ve que estoy ocupada?», gritó. Luego, volvió a su conversación. «Sí, tráete a las chicas. Vamos a usar la piscina. Y trae tequila, mucho. Necesito desinfectarme de este ambiente de geriátrico». Alejandro vio cómo Vanessa pasaba de largo junto a su madre, ignorando la petición de agua, y salía hacia la terraza. El contraste era brutal, la opulencia dorada de la mansión contra la miseria humana de aquella escena. Un reloj de péndulo del siglo XIX
Marcaba los segundos con un tic-tac que resonaba como martillazos en la conciencia de Alejandro. Fue entonces cuando la puerta de servicio se abrió sigilosamente. Rosa entró en el salón. No debía estar allí. Las reglas de Vanessa eran claras. El servicio no entra a las áreas sociales a menos que se les llame para limpiar un desastre. Rosa miró hacia la terraza, asegurándose de que la futura señora estuviera distraída, y corrió hacia doña Elena. Sus pasos eran silenciosos, amortiguados por unas zapatillas de tela desgastadas que habían visto mejores días. «Doña Elenita», susurró Rosa, arrodillándose junto a la silla. La imagen en la pantalla hizo que a Alejandro se le hiciera un nudo en la garganta. Rosa sacó de su delantal una pequeña botella de agua de plástico, de esas baratas que ella traía de su casa, y la acercó con ternura a los labios resecos de la anciana. «Beba despacito, mi señora». «Despacito», dijo Rosa, acariciando la mano de Elena, una mano llena de manchas de la edad y venas azules, con sus propias manos ásperas y enrojecidas. «¿Eres tú, Carmen?», preguntó doña Elena, confundiendo a la limpiadora con una hermana fallecida hace décadas. «Soy quien usted necesite que sea, doña Elenita», respondió Rosa con una sonrisa triste pero llena de calidez. «Ahora déjeme acomodarle esta manta, que tiene las piernitas heladas». Alejandro vio cómo Rosa no solo le daba agua, sino que sacaba un pequeño frasco de crema de su bolsillo, probablemente una crema barata de farmacia, y comenzaba a masajear las manos rígidas de su madre. Lo hacía con una delicadeza que ningún médico pagado ni enfermera privada había mostrado jamás. De repente, el sonido de los tacones de Vanessa resonó contra el mármol. Había vuelto. Rosa intentó levantarse y volver a su invisibilidad, pero no fue lo suficientemente rápida. Vanessa entró, vio la botella de agua de pobres sobre la mesa de caoba importada y la escena de intimidad. «¿Pero qué demonios crees que haces?». El grito de Vanessa hizo que doña Elena se encogiera en su silla, cubriéndose la cabeza con los brazos como una niña asustada. «La señora tenía sed, señorita Vanessa». «Y frío», dijo Rosa bajando la cabeza, pero manteniéndose firme entre la anciana y la joven furiosa. «No te pago para que le des agua, te pago para que limpies la inmundicia, no para que toques a la señora con esas manos sucias». Vanessa agarró la botella de plástico y la lanzó lejos. El agua salpicó sobre una alfombra persa. «Mira lo que hiciste. Ahora limpia eso». «Pero la señora Elena necesita su medicina de las 10. ¿Y usted?». Rosa cometió el error de intentar razonar. Vanessa se acercó a Rosa, invadiendo su espacio personal, emanando un perfume de $500 que olía a rosas muertas. «¿Me estás diciendo cómo cuidar a mi suegra? Tú, una simple fregona que ni siquiera terminó la primaria». Vanessa soltó una risa cruel. «Escúchame bien, igualada. Si vuelves a dirigirle la palabra a la vieja o a entrar a este salón sin permiso, te vas a la calle. Y me aseguraré de que nadie en esta ciudad te contrate ni para limpiar letrinas. ¿Entendiste?». Rosa apretó los labios. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, no de tristeza, sino de una impotencia rabiosa. Alejandro, desde su escondite, golpeó la mesa con el puño. Quería salir. Quería romper la puerta, gritar, echar a Vanessa a patadas de su vida. Pero algo lo detuvo. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la oscuridad. Necesitaba saber si Rosa se rendiría. «¿Entendiste?», repitió Vanessa, empujando el hombro de Rosa con un dedo acusador. «Sí, señorita. Entendí», dijo Rosa con voz queda. «Bien. Ahora lárgate a la cocina. Mis amigas llegarán en media hora y quiero canapés. Y deja a la vieja ahí. Si quiere algo, que aprenda a pedirlo sin balbucear». Rosa se retiró, recogiendo sus cubos y trapos. Vanessa se dejó caer en el sofá. Sacó un espejo compacto y comenzó a retocarse el maquillaje, ignorando por completo los sollozos silenciosos de doña Elena a su lado. El tiempo pasó lentamente en la habitación de seguridad. Alejandro vio llegar a las amigas de Vanessa. 3 mujeres cortadas por la misma tijera, ropa de marca, risas estridentes y una total indiferencia hacia el mundo real. Se instalaron en la terraza, bebiendo margaritas y comiendo los canapés que Rosa había preparado. La música comenzó a sonar, un ritmo de reggaetón pesado que hacía vibrar los cristales. «Está muy fuerte», se quejó doña Elena, llevándose las manos a los oídos. El ruido la desorientaba, la aterraba. Vanessa, desde la piscina, gritó hacia adentro.
¡Súbele más! ¡Que no se oigan los quejidos! Alejandro vio en la pantalla cómo su madre comenzaba a hiperventilar. El estrés le estaba provocando una crisis. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Su rostro se tornaba de un color grisáceo preocupante. Estaba teniendo un ataque de ansiedad severo, o quizás algo peor, algo cardíaco. ¡Ayuda!, gritó doña Elena con un hilo de voz, antes de que su cabeza cayera hacia un lado, desmayada o exhausta. En la terraza, nadie oyó nada. Las risas y la música ahogaban cualquier súplica. Alejandro se levantó de un salto, tirando la silla. Ya era suficiente. Iba a salir. Corrió hacia la puerta blindada de su escondite, pero al poner la mano en el pomo, sus ojos se desviaron una última vez hacia el monitor número 3. Rosa había vuelto. Desobedeciendo la orden directa, arriesgando el empleo que alimentaba a su familia, Rosa cruzó el salón corriendo. No traía un trapo esta vez. Traía el tensiómetro y el tanque de oxígeno portátil que Alejandro guardaba en el armario del pasillo, un equipo médico que Vanessa ni siquiera sabía cómo usar. Rosa llegó hasta doña Elena. Con movimientos rápidos y precisos, le colocó la mascarilla de oxígeno. «Respire, mi niña, respire conmigo», decía Rosa, ignorando que Vanessa entraba en ese momento desde la terraza, empapada y furiosa por ver a la sirvienta de nuevo en el salón. «Te dije que te largaras», bramó Vanessa, caminando hacia ellas con la intención de arrancar a Rosa de allí. Rosa se giró, y por primera vez, la mujer invisible se hizo gigante. Se interpuso entre la millonaria y la anciana enferma, levantando una mano con la palma abierta, frenando en seco a Vanessa. Su uniforme estaba manchado de agua y sudor, su cabello desordenado, pero en sus ojos había un fuego que Alejandro nunca había visto en nadie. «¡No se acerque!», gritó Rosa con una autoridad que resonó en las paredes de mármol, silenciando incluso la música de afuera. «La señora no respira bien. Si usted no va a ayudar, apártese o llame a una ambulancia, pero no la toque». Vanessa se quedó petrificada, con la boca abierta, incapaz de procesar que la fregona le estuviera dando órdenes. «¿Cómo te atreves?», siseó Vanessa, recuperando la compostura y avanzando con una mirada asesina. «Estás despedida. Lárgate de mi casa ahora mismo. Seguridad. Me iré cuando ella esté a salvo», respondió Rosa, volviendo a centrarse en doña Elena, ajustando el flujo de oxígeno y tomando su muñeca para medir el pulso. «Puede echarme a la calle, señorita, pero no voy a dejar que la mate con su indiferencia. No mientras yo respire». Alejandro sintió una lágrima rodar por su mejilla. No era tristeza. Era una admiración tan profunda que le dolía el pecho. En la pantalla, Vanessa agarró a Rosa por el brazo y tiró de ella con violencia, intentando alejarla de la silla de ruedas. El tanque de oxígeno se tambaleó peligrosamente. «¡Suéltala!», gritó Vanessa. «Es mi casa. Es un ser humano», respondió Rosa, forcejeando, sin soltar la mano de doña Elena. Era el momento. Alejandro abrió la puerta de su escondite. El sonido metálico de los cerrojos desbloqueándose resonó en el pasillo vacío como el cargador de un arma. Caminó hacia el salón, sus pasos firmes y pesados resonando sobre el mármol, acercándose a la escena que definiría el resto de sus vidas. Vanessa, al oír los pasos, levantó la vista hacia el pasillo, esperando ver a un guardia de seguridad. Pero cuando vio salir de las sombras a Alejandro, pálido de ira y con los ojos clavados en ella, el color desapareció de su rostro más rápido que su falsa sonrisa. «¿Alejandro?», balbuceó ella, soltando el brazo de Rosa. «Mi amor, pensé que estabas en el aeropuerto». Alejandro no la miró. Sus ojos estaban fijos en Rosa, quien, temblando y con el brazo magullado por el agarre de Vanessa, seguía sosteniendo la mascarilla de oxígeno sobre el rostro de su madre. «Sigue, Rosa», dijo Alejandro con voz grave y rota. «No pares. Haz lo imposible. Sálvala». El silencio que siguió a la orden de Alejandro fue más ensordecedor que la música de reggaetón que aún retumbaba amortiguada desde la terraza. En el salón, el único sonido era el siseo rítmico del tanque de oxígeno y la respiración entrecortada de doña Elena, que luchaba por llenar sus pulmones. Vanessa se quedó congelada, con la mano aún extendida en el aire, como si fuera una estatua de cera a punto de derretirse bajo el calor de la furia de Alejandro. Su rostro, perfectamente maquillado, se descompuso en una mueca de terror genuino.
No miedo por la salud de su suegra, sino pánico por ver cómo su futuro de tarjetas de crédito ilimitadas se desmoronaba. Alejandro, mi amor, déjame explicarte, empezó Vanessa dando un paso vacilante hacia él, intentando componer una sonrisa que salió torcida. No es lo que parece. Esta mujer, ella me atacó. Está loca. Alejandro ni siquiera parpadeó. Pasó por su lado como si ella fuera un fantasma, una sombra irrelevante en la pared, y se arrodilló junto a la silla de ruedas, al otro lado de Rosa. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro, su voz temblando, mirando a la empleada doméstica a los ojos por primera vez en 3 años. Realmente, mirándola, no como a un mueble que limpia, sino como a un igual. Rosa no levantó la vista del pecho de doña Elena. Sus manos callosas se movían con una destreza sorprendente, ajustando la válvula, comprobando el color de las uñas de la anciana, tocando la arteria carótida. «El pulso es filiforme, señor. Muy débil», dijo Rosa, con un tono profesional que contrastaba absurdamente con su delantal manchado de lejía. «Tiene las vías aéreas despejadas, pero está entrando en shock. Necesitamos llevarla a urgencias. Ya. No podemos esperar una ambulancia». Alejandro asintió, sintiendo una vergüenza que le quemaba las entrañas. Él, el CEO de una multinacional, el hombre que movía millones con una llamada, se sentía inútil. Y ella, la mujer a la que pagaba el salario mínimo, tenía el control absoluto de la situación. «¡Yo conduzco!», gritó Vanessa, buscando desesperadamente una forma de ser útil, de recuperar su posición. «Traeré el auto a la entrada». «¡Tú no tocas nada!», rugió Alejandro. El grito fue tan visceral que doña Elena abrió los ojos un segundo, asustada. Él bajó la voz, transformando su ira en un hielo mortal. «No te quiero cerca de mi madre. No te quiero cerca de mí». Alejandro cargó a su madre en brazos. Pesaba tan poco. Era como sostener un pájaro herido. Doña Elena gimió, escondiendo la cara en el pecho de su hijo, pero su mano buscaba algo en el aire. «Carmen, Carmen», susurraba. Rosa, entendiendo el delirio, tomó la mano de la anciana. «Aquí estoy, mi señora». «No la suelto», dijo Rosa. «Vienes con nosotros», ordenó Alejandro a Rosa. No fue una pregunta. Salieron de la mansión como una exhalación. Al pasar por la terraza, las amigas de Vanessa se quedaron con las copas de margarita a medio camino, observando boquiabiertas cómo el dueño de la casa pasaba corriendo con su madre en brazos, seguido por la sirvienta, mientras Vanessa corría detrás de ellos llorando y gritando excusas que nadie escuchaba. Alejandro depositó a su madre con cuidado en el asiento trasero de su camioneta Range Rover. Rosa subió inmediatamente a su lado, sin importarle manchar la tapicería de cuero color crema con su uniforme sucio. «Alejandro, por favor». Vanessa golpeó la ventanilla del conductor cuando él encendió el motor. «Déjame ir. Soy su nuera». Alejandro bajó el cristal 2 centímetros, lo suficiente para que sus palabras salieran como dardos. «Agradece que mi prioridad ahora es que ella viva. Porque si no fuera por eso, me quedaría aquí para asegurarme de que salgas de mi casa con lo único que trajiste, tu maldad. Cuando vuelva, no quiero ver ni tu sombra». Aceleró, dejando a Vanessa en la grava, rodeada de polvo y silencio, mientras sus amigas comenzaban a recoger sus bolsos Gucci para huir del desastre. El trayecto al Hospital Santa Fe fue una carrera contra el tiempo y los prejuicios. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra apretando el teléfono, alertando a los médicos de su llegada. Por el espejo retrovisor, observaba la escena que le partía el alma, y al mismo tiempo, se la reconstruía. Rosa no había dejado de hablarle a doña Elena ni un segundo. «Ya vamos llegando, doña Elenita. ¿Se acuerda de los geranios que plantamos ayer en su imaginación?», decía Rosa con una voz dulce, casi cantada. «Rojos y grandes. Usted me dijo que le gustaban los rojos. Respire pensando en ese color, mi señora. Rojo fuerte, rojo vivo». Era una técnica de anclaje. Alejandro lo sabía porque había leído sobre ello en libros caros que nunca tuvo tiempo de aplicar. Rosa lo hacía por instinto, o tal vez por una experiencia que él desconocía. Al llegar a la zona de urgencias, el contraste social estalló en sus caras. Un equipo de médicos y enfermeras, alertados por el apellido de la Vega, esperaba en la puerta con una camilla. Vestían batas blancas impecables
y portaban estetoscopios que costaban más que el sueldo anual de Rosa. Cuando abrieron la puerta trasera, un joven médico residente miró a Rosa con desdén. «Apártese, señora. Nosotros nos encargamos», dijo el médico, intentando empujar a Rosa para llegar a la paciente. Doña Elena, al sentir manos extrañas y frías, soltó un alarido de pánico y comenzó a agitarse, arrancándose la mascarilla de oxígeno. «¡No! ¡No!», gritaba la anciana, con los ojos desorbitados. «¡Sujétenla! ¡Hay que sedarla!», ordenó el médico. «¡No la toquen así!», intervino Rosa, bloqueando el acceso del médico con su propio cuerpo pequeño pero firme. «No necesita sedantes, necesita calma. Se va a broncoaspirar si sigue llorando así». «¿Quién es esta mujer?», preguntó el jefe de guardia a Alejandro, ignorando a Rosa como si fuera un obstáculo molesto. «Señor de la Vega, dígale a su empleada que se retire. Está interfiriendo en un procedimiento médico». El tiempo pareció detenerse. El aire olía a antiséptico y a asfalto caliente. Alejandro miró a los médicos, con sus títulos colgados en las paredes y su arrogancia académica, y luego miró a Rosa, despeinada, con las rodillas del pantalón sucias, pero con una conexión con su madre que ninguno de esos expertos lograría en 100 años. «Ella no es una empleada», dijo Alejandro con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. «Ella es la única persona que sabe lo que le pasa a mi madre. Si ella dice que no la ceden, no la ceden». El jefe de guardia parpadeó, atónito. «Pero señor, el protocolo...». «Al diablo con su protocolo. Rosa, ¿qué hacemos?». Alejandro le cedió el mando a la mujer del uniforme gris. Fue una transferencia de poder absoluta. Rosa no desperdició el momento con dudas. Se inclinó sobre doña Elena, le acarició la frente sudorosa y comenzó a tararear una melodía antigua, una canción de cuna que Alejandro creía haber olvidado, algo que su madre le cantaba cuando él tenía 5 años. «Duérmete, mi niño, duérmete ya». El efecto fue inmediato. La respiración de doña Elena se acompasó. Sus manos dejaron de luchar y se aferraron a la tela áspera del uniforme de Rosa. «Carmen, tengo miedo», susurró la anciana. «Yo voy con usted, doña Elenita. Hasta adentro», prometió Rosa. Miró a los médicos con desafío. «Voy a entrar, y si alguien intenta sacarme, tendrán que llamar a la policía». Los médicos miraron a Alejandro. Él asintió una sola vez, con una mirada que no admitía réplica. «Hagan lo que ella dice». 1 hora después, la crisis había pasado. Doña Elena dormía plácidamente en una suite privada del hospital, conectada a monitores que emitían pitidos tranquilizadores. Alejandro estaba sentado en un sofá de cuero en la sala de espera privada, con la cabeza entre las manos. La adrenalina estaba bajando, dejando paso a un agotamiento pesado y gris. Frente a él, sentada en el borde de una silla rígida, estaba Rosa. Se había lavado las manos y la cara, pero seguía llevando el uniforme. Parecía fuera de lugar en aquella clínica de lujo, rodeada de obras de arte abstracto y revistas de finanzas, pero al mismo tiempo era lo único real en todo el edificio. «Señor Alejandro», dijo Rosa suavemente, rompiendo el silencio. Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «No me llames señor. Por favor. Después de hoy, no tengo derecho a que me llames así. Soy un ciego, Rosa. Un imbécil ciego». Rosa negó con la cabeza, sacando del bolsillo de su delantal un objeto que Alejandro no había notado antes. Era una libreta pequeña, de esas de espiral baratas que venden en las papelerías de barrio, con la tapa de cartón doblada. «No se castigue. La señorita Vanessa, ella es muy buena actriz, y usted amaba la idea que tenía de ella», dijo Rosa con una sabiduría simple que desarmó a Alejandro. Se acercó y puso la libreta sobre la mesa de cristal, entre los dos. «Creo que debería ver esto». «¿Qué es?». «Es un registro». Rosa bajó la mirada, avergonzada. «Sé que no es mi lugar. Sé que mi trabajo es limpiar el polvo y lavar los baños. Pero cuando empecé a trabajar en la mansión, hace 6 meses, noté que doña Elena no estaba siendo tratada, como decían los informes». Alejandro tomó la libreta. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaron al abrir el cartón desgastado. La primera página tenía una fecha de hacía 5 meses. La letra de Rosa era redonda, infantil, con algunas faltas de ortografía, pero meticulosamente clara.
Martes 14. La señora no comió. La señorita B tiró la sopa porque dijo que olía mal. Le di medio sándwich mío a escondidas. Le gustó el queso. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Pasó la página. Jueves 20. Encontré moretón en el brazo izquierdo. La señorita Ute dice que se cayó. La señora llora cuando ve el cepillo de pelo. Creo que le jalaron el cabello. Lunes 3. Hoy cantamos. Se acordó de una canción de su pueblo. Se rió por primera vez en semanas. Nota. Le gusta que le masajeen los pies con aceite de almendras, le calma el temblor. Página tras página. No era solo un registro de abusos, era un manual de amor. Rosa había documentado cada síntoma, cada pequeña alegría, cada preferencia de su madre. Cosas que ni los médicos más caros sabían. No le gusta el agua fría, le asusta el color amarillo. Se calma si le hablas de su padre. Alejandro leyó hasta que las lágrimas le emborronaron la vista. Había estado pagando miles de dólares a neurólogos y enfermeras, pero la verdadera experta, la única que había descifrado el código del Alzheimer de su madre, estaba fregando sus suelos por el salario mínimo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, cerrando la libreta con reverencia. ¿Por qué hiciste esto? Podrías haberte metido en problemas. Vanessa te habría despedido si te encontraba esto. Rosa se encogió de hombros, una sonrisa triste curvando sus labios. Mi papá... Él murió de esto hace 2 años, señor. La voz de Rosa se quebró ligeramente. Murió en un hospital público, en un pasillo, solo. Yo tenía 3 trabajos para pagar las medicinas, y no pude estar ahí para sostenerle la mano cuando se fue. Alejandro se quedó helado. El contraste era brutal. Su madre, rodeada de millones, había estado emocionalmente abandonada. El padre de Rosa, rodeado de pobreza, había sido amado profundamente, pero la necesidad económica había impedido el cuidado. Cuando vi a su madre, continuó Rosa, secándose una lágrima rápida con el dorso de la mano, vi a mi papá y me prometí a mí misma, ante Dios, que doña Elena no iba a sufrir soledad mientras yo estuviera en esa casa, aunque solo fuera limpiadora, aunque tuviera que hacerlo a escondidas. Nadie merece morir de frío en el alma, señor Alejandro. Ni los ricos, ni los pobres. Alejandro se levantó. La distancia social entre ellos, esos abismos de mármol y cuentas bancarias, se había evaporado. Se sentía pequeño ante la inmensidad moral de esa mujer. Rosa, dijo él con la voz ronca, hoy salvaste a mi madre 2 veces, una del ataque y otra de la soledad. No sé cómo voy a pagarte esto. No tiene que pagarme nada. Solo... Rosa dudó, mirando hacia la puerta de la habitación donde dormía Elena. Solo déjeme quedarme hasta que despierte. Si se despierta y ve paredes blancas y gente extraña, se va a asustar. Necesita una cara conocida. No te vas a ir, aseguró Alejandro. Ni hoy, ni mañana. En ese momento, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe. El ruido de tacones furiosos rompió la intimidad del momento. Vanessa entró. No parecía la mujer derrotada que había quedado en la grava. Se había cambiado de ropa. Llevaba un vestido negro sobrio y había llorado lo suficiente para que sus ojos parecieran víctimas, pero no tanto para arruinar su rímel waterproof. «¡Alejandro!», exclamó ella, ignorando a Rosa como si fuera parte del mobiliario. «Gracias a Dios te encuentro. He estado hablando con mis abogados y con el director del hospital. Tienes que escucharme. Esa mujer...», señaló a Rosa con un dedo acusador que temblaba de ira contenida. «Esa mujer te ha lavado el cerebro. Es una manipuladora. Seguro que ella provocó el ataque para hacerse la heroína». Alejandro miró a Vanessa. Luego miró la libreta barata sobre la mesa. 2 mundos colisionaban frente a él. La verdad cruda y amorosa escrita en papel barato y la mentira brillante envuelta en seda. Lentamente, Alejandro tomó la libreta en sus manos y se giró hacia su ex prometida. «¿Sabes qué es esto, Vanessa?», preguntó, con una calma que asustaba más que sus gritos. «¿Qué me importa a mí la basura de tu sirvienta?», escupió ella con desdén. «Esto», dijo Alejandro levantando el cuaderno como si fuera una sentencia judicial, «es la prueba de que he estado a punto de casarme con un monstruo. Y también es la prueba de que los ángeles a veces huelen a lejía y toman el autobús». Alejandro caminó hacia Vanessa, invadiendo su espacio vital hasta que ella retrocedió contra la pared. «Vete, ahora». «Pero Alejandro, la boda, las invitaciones, mi reputación,
Tu reputación se acabó en el momento en que le negaste un vaso de agua a mi madre. Alejandro se giró hacia Rosa. Rosa, ¿podrías entrar con mi madre? Creo que se está despertando. Rosa asintió. Se puso de pie con dignidad. Pasó por delante de una Vanessa estupefacta sin siquiera mirarla, y entró en la habitación de la paciente. La puerta se cerró suavemente, dejando a Alejandro y Vanessa en el pasillo. Pero Alejandro ya no estaba allí. Su mente y su corazón habían cruzado el umbral con la limpiadora, hacia el único lugar donde existía la verdad. «El show terminó, Vanessa», dijo él, sacando su celular. «Seguridad la acompañará a la salida». Mientras Vanessa gritaba amenazas vacías, siendo escoltada por 2 guardias, Alejandro se apoyó en la puerta cerrada de la habitación 304. A través del cristal, vio cómo Rosa le acomodaba la almohada a su madre y le sonreía. Y por primera vez en años, vio a su madre devolver la sonrisa. El abismo se había cerrado. Pero el verdadero desafío, descubrió Alejandro al mirar sus propias manos vacías, apenas comenzaba. Tenía que reconstruir todo lo que había permitido que se rompiera. Y sabía que no podía hacerlo solo. La puerta de la habitación 304 se cerró con un clic suave, pero para Alejandro sonó como el cierre de una bóveda de seguridad, dejando fuera el mundo de mentiras de Vanessa y encerrándolo en una realidad cruda y estéril que olía a alcohol y desesperanza. Dentro, la atmósfera era diferente. No había gritos, ni música de reggaetón, ni la tensión eléctrica que había dominado su mansión las últimas horas. Solo había un zumbido constante, rítmico, de las máquinas de soporte vital, y el susurro de una voz que parecía tejer un hechizo contra la muerte. Alejandro se quedó junto a la puerta, sin atreverse a dar un paso más, sintiéndose un intruso en la intimidad de su propia madre. Rosa estaba de pie junto a la cama, pero no estaba quieta. Sus movimientos eran una danza de cuidado. Con una mano sostenía la bolsa de suero para que el líquido bajara sin obstrucciones, y con la otra masajeaba los dedos rígidos y artríticos de doña Elena. No era un masaje médico, era una caricia. «Ya pasó la tormenta, mi niña», susurraba Rosa, inclinándose cerca del oído de la anciana. «¿Oye eso? Es el silencio. Ya se fueron los truenos. Aquí solo estamos nosotros y los ángeles de la guarda». Alejandro observó, fascinado y avergonzado. Su madre, que solía reaccionar con violencia o pánico ante el contacto físico de las enfermeras contratadas por agencias de lujo, se dejaba tocar por Rosa con una entrega total. Los hombros de doña Elena, siempre tensos en un arco de defensa, se relajaron sobre las almohadas almidonadas. «Agua», graznó doña Elena, con los ojos aún cerrados. Alejandro hizo un movimiento instintivo hacia la jarra de plástico en la mesita de noche, ansioso por ser útil, por redimirse con un vaso de agua. Pero Rosa levantó la vista y negó levemente con la cabeza, deteniéndolo en seco. «No del vaso, señor», dijo Rosa en voz baja pero firme. «Se ahoga. Ha perdido el reflejo de deglución cuando está acostada. Necesitamos las gasas». Rosa sacó de su bolsillo, ese bolsillo mágico del delantal donde parecía caber el universo entero, una gasa limpia. La humedeció con cuidado en el agua, escurrió el exceso y la pasó suavemente por los labios agrietados de la anciana, dejando que chupara la humedad gota a gota. «Despacio, así, como un colibrí», le indicaba Rosa a la paciente. Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era una técnica básica, algo que cualquier enfermera debería saber, pero nadie se había tomado el tiempo de hacerlo con esa paciencia. Él había pagado por tecnología, por las mejores clínicas, pero había olvidado pagar por humanidad. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. El doctor Valladares, el jefe de neurología del hospital, entró seguido de 2 residentes y una enfermera jefa, con cara de pocos amigos. Valladares era un hombre alto, con el cabello plateado perfectamente peinado y un reloj que valía más que la casa de Rosa. Traía consigo el aire gélido de la autoridad clínica. «Señor de la Vega», dijo el médico, ignorando deliberadamente a Rosa. «Tenemos que hablar. Los signos vitales de su madre se han estabilizado, pero la actividad cerebral es errática. El episodio de estrés fue brutal. Tememos un daño cognitivo irreversible, mayor al que ya tenía». El médico se acercó a la cama, encendiendo una linterna pequeña.
Voy a examinar las pupilas. Enfermera, prepare 5 miligramos de haloperidol. Si se despierta, va a estar agresiva y desorientada. Necesitamos sedarla profundamente para hacer la resonancia. Rosa, que había estado invisible para el grupo de batas blancas, dio un paso al frente. Se interpuso entre la linterna del médico y los ojos de doña Elena. «No la seden», dijo Rosa. Su voz no tembló, aunque sus manos apretaban la barandilla de la cama con fuerza. El doctor Valladares se detuvo, con la linterna en el aire, y miró a Rosa como si una cucaracha hubiera hablado. «Perdón, ¿quién es usted?» «Ah, sí, la empleada doméstica que armó un escándalo en urgencias. Señora, le agradeceré que se aparte. Esto es medicina, no curandería». «Ella no está agresiva, doctor», insistió Rosa, ignorando el insulto. «Está asustada. Si la seda ahora, cuando despierte no sabrá quién es, y el terror será peor. Se le va a disparar la presión otra vez. Ella necesita anclarse, no dormirse». «¿Anclarse?». El médico soltó una risa seca y condescendiente. «Mire, señora, no sé qué le han dejado hacer en la casa, pero aquí mandamos nosotros. El protocolo indica sedación ante riesgo de agitación psicomotriz. Aparte, su presencia aquí es irregular. Debería estar en la sala de espera, o mejor aún, en su casa. Huele a cloro». La humillación flotó en el aire, densa y tóxica. Los residentes intercambiaron miradas burlonas. Alejandro sintió la sangre subirle a la cara, una mezcla de ira antigua y nueva. Iba a intervenir, iba a gritarle al médico que esa mujer valía más que todo su hospital, pero Rosa no necesitó defensa. Rosa miró al médico a los ojos y luego miró a Alejandro. En esa mirada hubo un entendimiento silencioso. «Déjeme intentarlo», decían sus ojos oscuros y cansados. «Confíe en mí una vez más». «Doctor», dijo Alejandro con una voz que heló la habitación, «le doy 5 minutos a ella». «Esto es inaudito», protestó Valladares. «Si la paciente entra en crisis. Si entra en crisis, usted la seda y yo firmo lo que quiera. Pero si ella logra lo que ustedes no han podido en 2 años, entonces usted se calla y aprende». 5 minutos. El médico resopló, cruzó los brazos y miró su costoso reloj. 5 minutos. Ni uno más. El escenario estaba listo. Era David contra Goliat. Pero en lugar de una onda, Rosa tenía una libreta vieja y un corazón roto por sus propias pérdidas. Rosa se volvió hacia doña Elena. La anciana empezaba a gemir, moviendo la cabeza de lado a lado, sintiendo la presencia hostil de los extraños en la habitación. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Bip, bip, bip. La taquicardia anunciaba el pánico. «Ya viene el ataque», dijo la enfermera preparando la jeringa. «No», dijo Rosa. Rosa se inclinó sobre la cama. No usó medicina, usó memoria. «Doña Elenita», dijo Rosa, cambiando su tono de voz. Ya no era la voz de la cuidadora, sino una voz más profunda, con un acento ligeramente diferente, más antiguo. «Doña Elenita, estamos en la cocina de San Miguel. ¿Se acuerda?». La anciana dejó de gemir un segundo, pero el monitor seguía acelerado. «Huele a pan, mi señora», continuó Rosa cerrando los ojos y describiendo con una vividez que hizo que hasta Alejandro pudiera olerlo. «Su mamá acaba de sacar el pan de elote del horno. Está caliente, y afuera está lloviendo. ¿Oye la lluvia en el techo de lámina? Ploc, ploc, ploc». Era un detalle de la página 12 de la libreta. Recuerdos de infancia, la lluvia y el pan de elote. Doña Elena abrió los ojos. Eran 2 pozos de niebla gris, desenfocados, buscando algo que no estaba en la habitación blanca. «Mamá», susurró la anciana. «Sí, ahí está su mamá», siguió Rosa, tomando la mano de Elena y colocándola sobre su propio pecho, para que sintiera un corazón latiendo tranquilo. «Y usted tiene puesto el vestido azul, el de los lazos». El monitor bajó un poco el ritmo. «Bip, bip, bip». El doctor Valladares arqueó una ceja, escéptico pero silencioso. «Pero falta algo, doña Elenita», dijo Rosa subiendo la apuesta. Sabía que tenía que hacer lo imposible. Tenía que cruzar el puente de la demencia. Falta la canción, la que su papá le cantaba para que no tuviera miedo a los truenos. Alejandro contuvo el aliento. Él no conocía ninguna canción. Su madre nunca cantaba. Rosa empezó a tararear. No era una canción de cuna común. Era un bolero antiguo, olvidado,
una melodía que hablaba de amores perdidos y gardenias. Su voz era ronca, imperfecta, de alguien que ha tragado mucho polvo y muchas lágrimas, pero estaba cargada de una emoción tan pura que vibraba en las paredes. 2 gardenias para ti. Con ellas quiero decir, te quiero. Rosa cantó la primera estrofa sola. El silencio en la habitación era absoluto. Los residentes habían dejado de sonreír, y entonces ocurrió lo imposible. De la garganta de la mujer que llevaba 2 años balbuceando incoherencias, surgió una voz, débil, quebrada, como un violín viejo y desafinado, pero clara. Te adoro, mi vida, completó doña Elena. El doctor Valladares soltó la carpeta que tenía en la mano. El sonido del plástico golpeando el suelo resonó como un disparo, pero nadie se movió. Doña Elena giró la cabeza. La niebla en sus ojos se disipó por un instante. Ese milagro médico conocido como lucidez terminal o conexión profunda, provocado por el estímulo correcto. Sus ojos, ahora brillantes y presentes, pasaron por encima del médico, ignoraron a la enfermera y se posaron en el hombre que lloraba en silencio junto a la puerta. «¿Alejandro?», dijo ella. No fue un balbuceo, fue su nombre, dicho con la entonación de cuando él era niño y llegaba de la escuela. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban. Corrió hacia la cama y cayó de rodillas al lado de Rosa, tomando la otra mano de su madre. «Mamá, estoy aquí, soy yo». Doña Elena lo miró, realmente lo vio, a través de las capas de tiempo y enfermedad. Levantó una mano temblorosa y tocó la mejilla de su hijo, áspera por la barba de un día. Estás muy flaco, mi hijo», murmuró ella con una sonrisa torcida pero infinitamente dulce. «¿Ya comiste? Dile a Carmen que te sirva». «Sí, mamá, ya comí. Estoy bien», sollozó Alejandro, besando la mano de su madre como si fuera una reliquia sagrada. «Estoy aquí contigo». Doña Elena suspiró, un sonido largo de satisfacción, y cerró los ojos de nuevo. Pero esta vez no fue para huir al pánico, sino para dormir. El monitor mostraba un ritmo cardíaco perfecto, tranquilo, sereno. «Ya se durmió», susurró Rosa retirando su mano con delicadeza para dejar espacio al hijo. «Ahora sí pueden hacerle la resonancia, doctor. No se va a mover, está en casa». El silencio que siguió fue denso, pesado, pero limpio. Alejandro se levantó lentamente y se giró hacia el equipo médico. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su expresión era de una dureza implacable. El doctor Valladares estaba pálido. Miraba el monitor, luego a la paciente, y finalmente a la mujer de la limpieza con su uniforme manchado. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre confrontado con su propia limitación. Empezó el médico carraspeando. «Es un fenómeno neurológico interesante. La memoria musical se aloja en una parte del cerebro que resiste más al deterioro». «Ahórrese la clase, doctor», lo cortó Alejandro en seco. «Lo que acaba de ver no está en sus libros». Alejandro caminó hasta quedar frente al especialista. «Esta mujer», señaló a Rosa, «acaba de hacer en 5 minutos lo que usted y su equipo de miles de dólares no lograron en años. Ella le devolvió la dignidad a mi madre. Así que, la próxima vez que la mire, o que mire a alguien como ella, le sugiero que baje la cabeza, porque hoy, la empleada, le enseñó a ser médico». Valladares bajó la mirada, asintió levemente, avergonzado, y salió de la habitación con su séquito, arrastrando los pies. La enfermera jefa, antes de salir, miró a Rosa y por primera vez le dedicó una mirada de respeto, casi de reverencia. Cuando quedaron solos de nuevo, la atmósfera cambió. La adrenalina del enfrentamiento se disipó, dejando a Alejandro y a Rosa en una intimidad extraña. Alejandro miró a Rosa, realmente la miró. Vio las ojeras profundas bajo sus ojos, el cabello canoso que escapaba de su coleta mal hecha, las manos rojas y agrietadas por los químicos de limpieza. Vio sus zapatos, unas zapatillas deportivas baratas y desgastadas, con la suela casi inexistente. Se dio cuenta, con una punzada de horror, de que no sabía nada de ella. No sabía su apellido, no sabía dónde vivía, no sabía si tenía hijos. Para él, ella había sido una herramienta más de la casa, como la aspiradora o la lavadora.
Y esa herramienta acababa de salvarle la vida. «Rosa», dijo Alejandro, su voz ronca por la emoción. «No sé qué decir. Gracias. Parece una palabra estúpida e insignificante». Rosa estaba guardando su libreta en el delantal. Sus movimientos eran lentos ahora. El cansancio le caía encima como una losa de plomo. «No tiene que decir nada, señor Alejandro. Las mamás son sagradas. Uno hace lo que tiene que hacer». «No, escúchame». Alejandro se acercó a ella. «Voy a duplicar tu sueldo». «No, voy a triplicarlo. Te voy a poner a cargo del cuidado de mi madre oficialmente. Vas a tener enfermeras a tu cargo. No vas a tener que limpiar ni un solo baño más. Te voy a dar un apartamento cerca de aquí. Lo que quieras. Pide lo que quieras». Alejandro hablaba rápido, impulsado por la culpa y la gratitud, tratando de arreglar el problema con dinero, que era la única herramienta que sabía usar. Esperaba ver alegría en el rostro de Rosa, alivio, gratitud. Pero lo que vio fue una sombra oscura cruzar los ojos de la mujer. Rosa no sonrió. Al contrario, sus hombros se hundieron. Se apoyó en el respaldo de una silla, como si de repente le faltara el aire. «Señor Alejandro, se lo agradezco mucho, de verdad», dijo Rosa, y su voz tembló por primera vez, no de miedo, sino de una angustia profunda. «Pero no sé si pueda aceptar». Alejandro parpadeó, confundido. «¿Por qué? ¿Es por Vanessa? Ella ya no existe para nosotros. Nadie te va a tratar mal nunca más. Te lo juro. No es eso». Rosa se mordió el labio inferior, luchando contra las lágrimas. «Es que tal vez mañana yo no pueda venir. Tal vez tenga que irme lejos». «¿Irte? ¿A dónde?» Alejandro sintió un pánico repentino. La idea de perder a Rosa ahora era aterradora. Rosa levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una vulnerabilidad que rompió el corazón de Alejandro. La mujer fuerte, la leona que había enfrentado a la novia millonaria y al médico arrogante, se estaba desmoronando frente a él. «Tengo problemas, señor, problemas grandes». Rosa se frotó las manos nerviosamente. «Hice lo imposible por su mamá hoy, porque ella me recuerda a mi papá. Pero en mi casa, en mi vida real, no puedo hacer milagros. Hay cosas que el amor no cura». Alejandro vio una mancha de sangre seca en la manga del uniforme de Rosa. No era de doña Elena, era vieja. Y vio también que Rosa estaba pálida, no solo de cansancio, sino de hambre. «¿Qué pasa, Rosa?», preguntó Alejandro, acercándose y bajando la voz. «Dímelo». «Mi hijo, señor», susurró ella, y la confesión salió como un torrente de dolor contenido. «Mi hijo mayor está metido en algo malo. Debe dinero, mucho dinero, a gente que no perdona. Me dieron hasta mañana. Si no pago…». Rosa no pudo terminar. Se tapó la cara con las manos callosas y sollozó, un sonido seco y desgarrador. Alejandro se quedó helado. Mientras él jugaba a ser espía en su propia mansión para probar la fidelidad de una novia frívola, la mujer que salvaba a su madre estaba viviendo un infierno personal. El contraste era nauseabundo. Él tenía millones en el banco y un vacío en el pecho. Ella tenía el corazón más rico del mundo, pero su realidad la estaba aplastando. Alejandro extendió la mano y, con una delicadeza que no sabía que poseía, retiró las manos de Rosa de su rostro. «Mírame, Rosa». Ella lo miró, con los ojos hinchados y rojos. «Nadie va a tocar a tu hijo. Usted no entiende. Son gente peligrosa, son…» «Y yo soy Alejandro de la Vega», dijo él. Y por primera vez en años, su apellido no sonó a arrogancia, sino a promesa. Una promesa de protección. «Tú cuidaste de lo único que me importa. Ahora me toca a mí». Alejandro sacó su teléfono. No marcó a la policía. Marcó un número que solo usaba en emergencias extremas, un contacto de su jefe de seguridad privada, un exmilitar que solucionaba problemas que la ley no podía. «Pero primero», dijo Alejandro, guardando el teléfono y mirando a Rosa con una intensidad nueva, «me vas a contar todo, la historia completa, no como la empleada a su patrón, sino como la mujer que salvó a mi madre al hombre que está en deuda con ella de por vida». Rosa asintió, secándose las lágrimas. El mundo exterior comenzaba a oscurecerse a través de la ventana del hospital, pero dentro de la habitación 304, una alianza inquebrantable acababa de forjarse. El millonario y la limpiadora estaban a punto de cambiar sus papeles una vez más. Ahora,
Era él quien tenía que hacer lo imposible. La cafetería del hospital a las 3 de la mañana era un purgatorio iluminado con luces fluorescentes que zumbaban como mosquitos atrapados. Olía a café quemado, a cera de pisos barata y a esa ansiedad espesa que se pega a la ropa de quienes esperan noticias de vida o muerte. Alejandro y Rosa estaban sentados en una mesa de formica amarilla, uno frente al otro. Entre ellos, 2 vasos de poliestireno humeaban, intocados. «Se llama Mateo», dijo Rosa. Su voz era apenas un hilo, despojada de la fuerza de leona que había mostrado en la habitación 304. Ahora era solo una madre aterrorizada. «Tiene 19 años. Es un buen muchacho, señor. Estudia mecánica. Pero es ingenuo». Alejandro escuchaba sin interrumpir, estudiando las manos de Rosa. Esas manos que habían traído de vuelta a su madre del abismo, ahora destrozaban una servilleta de papel en pedazos minúsculos, como si estuvieran desgranando su propia angustia. «Cuando mi esposo murió hace 2 años, de un infarto fulminante, nos dejó con deudas que no conocíamos», continuó ella, mirando el líquido negro en su vaso. «La casa, el terreno, todo estaba hipotecado. Mateo quiso ser el hombre de la casa. Quiso salvarme». Rosa tragó saliva, un sonido doloroso en el silencio de la cafetería vacía. Pidió dinero, no al banco, porque el banco no le presta a gente como nosotros. Pidió a los chacales. Son prestamistas de la zona sur, gente que cobra con plomo lo que presta con papel. Eran 50,000 pesos al principio, pero con los intereses, ahora quieren 200,000, para mañana al mediodía. Alejandro sintió una náusea fría en el estómago. 200,000 pesos. Era lo que él había gastado en el anillo de compromiso de Vanessa. Un anillo que ahora descansaba en algún cajón, un trozo de carbono brillante que no significaba nada. Para Rosa, esa misma cantidad era una sentencia de muerte para su hijo. La obscenidad de la desigualdad lo golpeó como un puñetazo físico. «Me mandaron una foto», susurró Rosa, sacando un teléfono viejo con la pantalla estrellada. Se lo pasó por la mesa, boca abajo, como si le diera vergüenza que el mundo viera su dolor. Alejandro tomó el aparato y lo volteó. La imagen era granulada y oscura, pero clara en su crueldad. Un joven delgado, con los ojos vendados y el labio partido, atado a una silla de plástico en lo que parecía un sótano húmedo. Alejandro cerró los ojos un segundo, conteniendo la furia. No era la furia del empresario que pierde un negocio. Era una furia primitiva, protectora. «¿Saben que trabajas para mí?», preguntó Alejandro, devolviendo el teléfono con suavidad. «No. Ellos creen que limpio oficinas en el centro. Si supieran que trabajo en la mansión de La Vega». Rosa se estremeció. «Pensarían que puedo robarle. Y yo jamás». «Lo sé, Rosa. Lo sé». Alejandro se puso de pie. El chirrido de la silla contra el suelo rompió el silencio. Caminó hacia el ventanal que daba al estacionamiento oscuro, sacando su celular. Marcó el número de Garrido, su jefe de seguridad, un excomandante de fuerzas especiales que había visto más guerras de las que Alejandro había visto películas. «Garrido, soy yo». La voz de Alejandro era baja, metálica. «Necesito que ubiques un teléfono. Te voy a mandar el número. Es un secuestro express por deuda. Grupo Los Chacales, zona sur». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta ronca al otro lado. «No quiero a la policía. Quiero que vayas tú con el equipo. Lleva el efectivo. 200,000. Págales». Y luego, Alejandro miró el reflejo de Rosa en el cristal, encorvada sobre la mesa, pequeña y vulnerable. «Luego asegúrate de que entiendan, con total claridad, que esa deuda está saldada y que esa familia está bajo la protección directa de la familia de La Vega. Si vuelven a acercarse a 1 kilómetro de ese chico, no habrá segunda advertencia. ¿Entendido?». Alejandro colgó. Se quedó mirando la noche un momento más, sintiendo el peso de su propio poder. Durante años, había usado su dinero para construir muros, para aislarse, para comprar comodidades que no llenaban nada. Hoy, por primera vez, su dinero servía para algo real. Estaba comprando vida. Regresó a la mesa y se sentó. Puso su mano, grande y cuidada, sobre las manos temblorosas de Rosa. El contacto la hizo saltar. «Está hecho», dijo él. Rosa lo miró, sin comprender. Sus ojos oscuros estaban llenos de miedo y confusión.
¿Qué está hecho? Garrido va por él. Llevan el dinero. En 1 hora, Mateo estará aquí. Rosa parpadeó lentamente. La información tardó unos segundos en filtrarse a través de su pánico. ¿Pagó? Balbuceó. Pero señor, yo no tengo cómo pagarle eso. Tendría que trabajar 10 años sin sueldo, yo... Rosa, detente, la cortó Alejandro, con firmeza pero sin dureza. No es un préstamo, pero es mucho dinero. No. Alejandro se inclinó hacia adelante, buscando su mirada. Dinero es lo que Vanessa gastaba en un vestido para usarlo una vez. Dinero es lo que me costaba una cena con socios que no me importan. Lo que tú hiciste hoy en esa habitación, devolverme a mi madre, recordarme quién soy, eso no tiene precio. No hay cheque en el mundo que pague lo que me diste. Así que deja de hablar de deudas, estamos a mano. Rosa abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que parecía doler. Se tapó la boca con una mano y empezó a llorar en silencio, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que la pesadilla estaba terminando. Alejandro no dijo nada más. Se limitó a estar ahí, siendo testigo de su alivio, ofreciéndole un pañuelo de seda que sacó de su bolsillo. Pasaron 40 minutos eternos. Alejandro obligó a Rosa a beber un té caliente y a comer medio sándwich que compró en una máquina expendedora. Ella comía mecánicamente, con la vista clavada en la puerta de entrada de la cafetería. Entonces, el teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje corto de Garrido. Paquete seguro. Estamos en el estacionamiento de urgencias. Subimos. Vamos, dijo Alejandro. Caminaron hacia la entrada de urgencias. El aire de la madrugada era frío y húmedo. Cuando las puertas automáticas se abrieron, vieron una camioneta negra blindada estacionada frente a la rampa. La puerta trasera se abrió y un joven bajó. Tenía el labio hinchado y caminaba cojeando un poco, pero estaba vivo, estaba entero. ¡Mateo! El grito de Rosa desgarró la noche. La mujer corrió. No, voló. Cruzó la distancia que los separaba y chocó contra su hijo, envolviéndolo en un abrazo feroz, desesperado. Un abrazo que intentaba fusionar sus cuerpos de nuevo para que nada pudiera lastimarlo jamás. Mateo, un muchacho alto y flaco con cara de niño asustado, se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando. «Perdóname, ma. Perdóname, te juro que yo solo quería ayudar». «Ya pasó, mi amor, ya pasó». «Shh, estás aquí». Alejandro se quedó atrás, junto a las puertas de cristal, observando la escena. Garrido, un hombre corpulento con traje oscuro, le hizo un asentimiento discreto desde la camioneta y se retiró a una distancia prudente. Viendo a madre e hijo abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo, Alejandro sintió algo romperse dentro de su pecho. Era una grieta antigua, una herida que llevaba años abierta pero cauterizada por el cinismo. Sintió envidia, una envidia pura y dolorosa. Él tenía millones. Tenía edificios, inversiones, autos, pero nadie lo había abrazado así nunca. Su madre lo amaba, sí, pero su enfermedad y la frialdad de su educación habían puesto un cristal entre ellos. Y Vanessa lo abrazaba calculando los quilates de sus regalos. Ese abrazo, sucio de polvo y miedo, ese abrazo en un estacionamiento de hospital, era la cosa más rica que Alejandro había visto en su vida. Rosa se separó un poco de Mateo. Le revisó la cara con manos ansiosas, limpiándole la sangre seca de la comisura del labio con su pulgar. Luego, le susurró algo al oído y señaló hacia la entrada. Mateo levantó la vista y miró a Alejandro. Había vergüenza en sus ojos, pero también asombro. Rosa tomó a su hijo de la mano y caminaron hacia Alejandro. Cuando llegaron frente a él, Mateo intentó decir algo, pero la voz le falló. «Gracias, señor», dijo el chico finalmente bajando la cabeza. «Mi mamá me dijo que usted me salvó la vida». «Tu madre te salvó», corrigió Alejandro con la voz ronca. «Ella trabaja muy duro y es la mujer más valiente que conozco. No le vuelvas a hacer esto, Mateo. No desperdicies el sacrificio que ella hace por ti. Se lo juro, señor. Voy a trabajar. Voy a pagarle cada centavo. No me debes nada a mí», dijo Alejandro. «Tu deuda es con ella. Sé un hombre de bien. Eso es todo lo que pido». Rosa miró a Alejandro.
En la luz cruda de la entrada, sus miradas se encontraron sin barreras sociales. Ya no había patrón y empleada. Había un hombre y una mujer que habían compartido el infierno y habían salido vivos. «Señor Alejandro», empezó Rosa. «Llévalo a casa, Rosa. Tómate la semana, o el mes, lo que necesites». Rosa negó con la cabeza lentamente. «No, señor. Mi casa ya no se siente segura hoy». Y además, miró hacia arriba, hacia las ventanas del tercer piso. «Doña Elena puede despertar y tener miedo. Prometí que me quedaría hasta que despertara bien. Rosa, acabas de recuperar a tu hijo. Vete a descansar». «Descanso mejor si sé que cumplo mi palabra», dijo ella con una dignidad inquebrantable. «Mateo puede esperar en la sala de espera o dormir en el sillón, pero yo no dejo un trabajo a medias, ni a una persona sola». Alejandro sintió que los ojos le escocían. Esa lealtad, esa integridad blindada que no se doblaba ni ante el trauma. «Está bien», concedió él. «Pero vamos a subir a Mateo a una habitación privada. Garrido se quedará en la puerta. Nadie entra y nadie sale sin mi permiso. Van a dormir en camas de verdad esta noche». Subieron en el elevador en silencio. El zumbido del mecanismo parecía marcar el ritmo de sus corazones cansados. Cuando llegaron al tercer piso, acomodaron a Mateo en una habitación contigua a la suite de doña Elena. El chico cayó rendido en la cama, agotado por la adrenalina y el terror. Rosa y Alejandro volvieron al pasillo, frente a la puerta 304. «¿Por qué?», preguntó Alejandro de repente, apoyándose en la pared. «¿Por qué qué, señor? ¿Por qué regresaste? Podrías haber tomado el dinero, a tu hijo e irte lejos. Nadie te hubiera culpado. Yo soy un extraño. Mi madre es una extraña. Vanessa te humilló. ¿Por qué te importa?». Rosa se alisó el delantal, un gesto automático, buscando las palabras correctas. «Porque usted estaba solo, señor Alejandro». La respuesta fue tan simple y tan brutal que dejó a Alejandro sin aire. «Cuando entré a la habitación y lo vi llorando mientras esa mujer gritaba», continuó Rosa suavemente, «no vi a un millonario, vi a un niño perdido. Y vi que usted ama a su mamá tanto como yo amo a mi Mateo. El dinero confunde a la gente, señor. Hace que olviden que todos sangramos igual y lloramos igual. Pero el dolor es el mismo idioma para todos». Alejandro bajó la mirada, avergonzado de su propia vulnerabilidad, pero al mismo tiempo liberado. «He estado solo mucho tiempo, Rosa, rodeado de gente, pero solo». «Ya no», dijo ella. Dio un paso y, rompiendo la última barrera invisible que quedaba entre sus mundos, puso su mano callosa sobre el antebrazo de Alejandro, sobre la tela fina de su camisa italiana. «Ya no está solo». Alejandro miró esa mano. Era áspera, tenía cicatrices de quemaduras de lejía y cortes de papel. Era una mano que había fregado sus inodoros y recogido su basura, y sin embargo, sentía que era la única ancla real que tenía en el mundo. Levantó su propia mano y cubrió la de ella. La piel de Rosa estaba caliente. «Viva». «Gracias, Rosa». Se quedaron así un momento, en el silencio del pasillo de hospital, dos náufragos de mundos opuestos que se habían encontrado en la misma orilla. De repente, un sonido vino desde dentro de la habitación 304. Un monitor pitando, no una alarma, sino una llamada. Rosa retiró su mano suavemente y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina, que iluminó su rostro y le quitó 10 años de encima. «Creo que doña Elena nos llama, y creo que esta vez va a querer verlo a usted primero». Alejandro asintió, sintiendo una fuerza nueva correr por sus venas. Se ajustó la chaqueta, no por vanidad, sino para estar presentable ante su madre. «Entremos juntos», dijo él. Abrió la puerta, y la luz cálida de la lámpara de noche los bañó a ambos. Doña Elena estaba despierta, con los ojos abiertos y tranquilos, mirando hacia la puerta. «¿Alejandro?», preguntó la anciana con voz débil. «Aquí estoy, mamá». «¿Y mi amiga?», preguntó Elena buscando con la mirada. «¿La que canta?». Rosa dio un paso adelante, con humildad. «Aquí estoy, doña Elenita». «Vengan», dijo la anciana extendiendo las manos. «Vengan los dos, tengo frío». Alejandro y Rosa se acercaron a la cama, uno a cada lado. Cubrieron las manos de la anciana con las suyas. En ese pequeño círculo de calor, bajo la luz tenue,
Las diferencias de clase, de historia y de dolor se disolvieron por completo. Solo quedaba la familia, la que se tiene por sangre y la que se elige por amor. Pero mientras Alejandro miraba a Rosa acomodar las sábanas con ternura maternal, una idea comenzó a germinar en su mente. Una idea peligrosa y maravillosa. El problema de la deuda estaba resuelto, la salud de su madre estaba estable, pero él no podía permitir que Rosa volviera a su vida anterior. No podía permitir que esa luz se apagara en un barrio peligroso o limpiando pisos para otros. Tenía que hacer algo más. Algo definitivo. Pero sabía que Rosa era orgullosa. No aceptaría caridad. Tendría que ser algo diferente. El amanecer empezaba a teñir de gris la ventana. El día más largo de sus vidas había terminado, pero el resto de sus vidas apenas comenzaba. Y Alejandro sabía que el verdadero desafío no sería el dinero, sino convencer a Rosa de que ella merecía brillar tanto como el oro que él despreciaba. El sonido de unos tacones de aguja golpeando el mármol importado del vestíbulo rompió el silencio de la mansión de La Vega. Eran pasos furiosos, rápidos, cargados de una indignación artificial. Alejandro estaba de pie al pie de la gran escalera, con las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir. No llevaba corbata. Por primera vez en años, sentía que podía respirar dentro de su propia casa. La puerta principal se abrió de golpe. Vanessa entró como un huracán de perfume caro y desesperación. ¡Alejandro!, gritó ella, lanzando su bolso Louis Vuitton sobre un sofá. «Esto es inaceptable. Tu seguridad no me dejaba entrar. Tuve que amenazarlos con llamar a mi abogado. ¿Se puede saber qué te pasa? Llevo 2 días llamándote. ¿Cómo está tu madre? ¿Ya se solucionó el problema?» La frialdad con la que preguntó si el problema, la muerte potencial de Elena, se había solucionado, hizo que Alejandro sintiera un escalofrío. Pero ya no había dolor. Solo una claridad cristalina. «Mi madre está viva, Vanessa», dijo él, con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. «Y está mejor que nunca». Vanessa soltó un suspiro teatral y se llevó una mano al pecho. «Oh, gracias a Dios. Estaba tan preocupada, mi amor. Pero ¿por qué no me contestabas? Y esa mujer, esa sirvienta salvaje, espero que la hayas despedido. Me faltó al respeto, Alejandro. A mí, a tu futura esposa». Alejandro bajó el último escalón. Se acercó a Vanessa hasta quedar a 1 metro de distancia. Podía ver el maquillaje perfecto ocultando las líneas de tensión en su rostro. Podía oler la laca de su cabello. Todo en ella era un disfraz. «Ven», dijo él. La guió hacia la sala de estar, donde una pantalla gigante de televisión dominaba la pared. Alejandro tomó el control remoto y presionó un botón. La pantalla se iluminó. Era la grabación de las cámaras de seguridad ocultas de la habitación 304. La imagen era nítida. Se veía a Vanessa gritando, llamando «vieja inútil» a Elena. Se veía su rostro contorsionado por el asco mientras se limpiaba la mano después de tocar a la anciana. Y luego se veía a Rosa, defendiendo, protegiendo, cantando. Vanessa se puso pálida. El color huyó de su rostro como el agua por un desagüe. «Alejandro, eso está editado. Yo estaba estresada. Tú sabes cómo me pongo con los hospitales. Me dan ansiedad». «No, Vanessa», la interrumpió él, apagando la pantalla. «No es ansiedad, es crueldad. Y la crueldad es lo único que no tolero». Alejandro sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su saco y lo dejó sobre la mesa de cristal. «El anillo», dijo, extendiendo la mano. «Alejandro, por favor. No puedes tirar 3 años a la basura por una empleada doméstica. No los tiro por ella. Los tiro porque me di cuenta de que en 3 años nunca me viste a mí. Viste la cuenta bancaria, viste el apellido, pero nunca viste al hombre». Vanessa miró el sobre, luego a Alejandro. Sus ojos se endurecieron. La máscara de la novia preocupada cayó, revelando la frialdad calculadora que siempre había estado debajo. Se quitó el anillo de diamantes con un movimiento brusco y lo dejó caer en la palma de Alejandro. «Te vas a arrepentir», siseó ella. «Te vas a quedar solo con tu vieja loca. Nadie en nuestro círculo social va a entender esto. Vas a ser el hazmerreír del club. Cierra la puerta al salir, Vanessa». Fue lo único que respondió él. Cuando el portón pesado se cerró tras ella, el sonido resonó como un disparo final.
Alejandro miró el anillo en su mano. Pesaba, brillaba, y no valía absolutamente nada. Lo guardó en el cajón de una mesa auxiliar, como quien guarda un clip o una moneda vieja, y se dirigió a la cocina. Allí, el verdadero valor de su vida lo estaba esperando. Rosa estaba frotando la encimera de granito con una fuerza innecesaria. Tenía los ojos rojos, pero secos. Mateo estaba sentado en un taburete alto, comiendo un plato de guiso con un hambre de adolescente en crecimiento, pero con la postura tímida de un invitado que teme romper algo. Cuando Alejandro entró, Rosa se detuvo. «Señor, ya dejé todo limpio. Mañana vendré temprano para...» «No», dijo Alejandro. Rosa se tensó. Mateo dejó la cuchara sobre el plato con un tintineo suave. «¿No?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿Hice algo mal? No vas a venir mañana a limpiar, Rosa. Ni pasado mañana». Rosa bajó la cabeza, asintiendo con resignación. «Entiendo. Es por lo de los prestamistas, ¿verdad? No quiere problemas en su casa». «Lo entiendo, señor. Gracias por todo lo que hizo por Mateo. Nos iremos ahora mismo». Empezó a desatarse el delantal, sus dedos torpes luchando con el nudo en su espalda. «Rosa, deja el delantal», dijo Alejandro, acercándose y poniendo una mano sobre el nudo para detenerla. «No me estás entendiendo. Estás despedida como limpiadora porque te necesito en otro puesto». Ella levantó la vista, confundida. «¿Otro puesto? Yo no sé hacer otra cosa, señor. No terminé la secundaria. Solo sé limpiar y... sabes cuidar», corrigió Alejandro. «Sabes amar. Sabes cantar para espantar a la muerte». Alejandro sacó una carpeta de cuero que había preparado esa misma mañana con su abogado. «Mi madre necesita una compañera, no una enfermera que le tome la presión y se vaya. Necesita a alguien que la entienda, que le hable, que le cante esos boleros que le devuelven la memoria. Y yo...» Alejandro hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo necesito a alguien que convierta esta casa en un hogar. Quiero que seas la ama de llaves ejecutiva de la residencia de La Vega. Vas a dirigir al personal. Vas a decidir los menús. Vas a cuidar de Elena. Pero señor, yo no tengo ropa para eso. Yo no sé dar órdenes. Aprenderás. Y Mateo...» Alejandro miró al chico. «Hay una beca en la fundación de la empresa para hijos de empleados de confianza. Cubre la universidad técnica completa. Mecánica automotriz, ¿verdad?» Los ojos de Mateo se abrieron como platos. «Sí, señor. Pues empieza el lunes». Rosa miró a Alejandro. Buscaba algún rastro de burla, de trampa, pero solo encontró los ojos cansados y esperanzados de un hombre que acababa de limpiar su vida de todo lo falso. «¿Por qué?», preguntó ella de nuevo en un susurro. «Porque ayer me salvaste a mi madre. Y hoy quiero salvarte a ti para que no tengas que ser fuerte sola nunca más». Rosa soltó el trapo que tenía en la mano. Cayó al suelo con un sonido húmedo y sordo. Fue el sonido de una vida de servidumbre terminando. «Acepto», dijo ella. Y por primera vez, sonrió no como empleada, sino como igual. 12 meses después. El jardín de la mansión de La Vega ya no parecía un parque geométrico y estéril de revista de arquitectura. Ahora había vida. Rosales trepadores subían desordenados y fragantes por las pérgolas. Había macetas con hierbas aromáticas cerca de la cocina. Albahaca, menta, romero. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Era una tarde de sábado, dorada y cálida. En el centro del jardín, bajo una carpa blanca, una mesa larga estaba dispuesta para 20 personas. No había socios de negocios. No había políticos buscando donaciones. Había familia. Doña Elena estaba sentada en la cabecera, en su silla de ruedas, pero con una postura erguida. Llevaba un vestido de seda color lavanda y un collar de perlas. Sus manos, antes esqueléticas y temblorosas, ahora sostenían una copa de jugo con firmeza. Sus ojos, aunque a veces se perdían en la niebla del Alzheimer, hoy estaban claros, anclados en el presente por la risa y el amor. «¡80 años!», exclamó Elena, mirando a su alrededor. «¿Quién lo diría? Pensé que me iba a los 79. «Ni lo digas, mamá», rió Alejandro desde su derecha. «Tienes cuerda para rato». Alejandro había cambiado. Las líneas de amargura alrededor de su boca habían desaparecido. Llevaba una camisa de lino blanca, arremangada, y servía vino a los invitados con una naturalidad que antes le era ajena. Entre los invitados estaba Mateo, que había ganado peso y músculo.
Llevaba una camisa polo limpia y tenía las manos manchadas de grasa de motor, pero limpias de vergüenza. Estaba hablando animadamente con Garrido, el jefe de seguridad, explicándole cómo funcionaba el sistema de inyección de la camioneta blindada. Y entonces salió ella. Rosa salió de la casa trayendo el pastel. No llevaba uniforme. Llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que realzaba su figura. Su cabello, antes siempre oculto en una coleta tirante, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros, luciendo sus canas plateadas con orgullo, como hebras de luz. Sus manos ya no estaban rojas ni agrietadas, estaban curadas. Llevaba una crema hidratante con aroma a vainilla, que Alejandro había aprendido a reconocer como el olor de la paz. «El pastel», anunció Rosa sonriendo. Todos aplaudieron. Alejandro se levantó para ayudarla a colocar la enorme torta de 3 leches sobre la mesa. Sus manos se rozaron al dejar la bandeja. Fue un contacto breve, eléctrico, cargado de una intimidad construida en cientos de cenas compartidas, de conversaciones nocturnas sobre libros, sobre el pasado, sobre el futuro. No se habían casado. No hacía falta un papel para definir lo que eran. Eran compañeros. Eran los pilares que sostenían ese techo. Alejandro había encontrado en Rosa no solo a una mujer, sino a su brújula moral. Y Rosa había encontrado en Alejandro al hombre noble que estaba escondido bajo capas de soledad. Un discurso, pidió Mateo, golpeando suavemente la mesa. Alejandro levantó su copa, miró a su madre, miró a Mateo, y finalmente detuvo su mirada en Rosa. Hace un año, empezó Alejandro, y el silencio se hizo en el jardín, solo roto por el canto de los grillos. Yo era el hombre más pobre de esta ciudad. Tenía millones en el banco, pero llegaba a una casa vacía. Tenía una madre a la que no sabía cuidar y una novia que no sabía amar. Rosa bajó la mirada, sonrojada, pero Alejandro no apartó la vista de ella. Entonces me escondí. Me escondí para ver la verdad, y lo que vi me destruyó, pero también me reconstruyó. Vi que la verdadera nobleza no está en los títulos, ni en el dinero. Está en unas manos dispuestas a limpiar lo que otros ensucian. Está en una voz que canta para calmar el miedo de alguien ajeno. Alejandro extendió su mano libre hacia Rosa. Ella dudó un segundo, un viejo reflejo de su vida anterior, pero luego la tomó. Su agarre fue cálido y firme. «Brindo por los 80 años de mi madre», continuó Alejandro. «Pero sobre todo, brindo por la mujer que hizo lo imposible. Nos enseñó a ser una familia. ¡Salud! ¡Salud!», respondieron todos al unísono. La música empezó a sonar. No era una lista de reproducción de Spotify. Mateo había sacado una guitarra. Había estado practicando en secreto. «Esta es para usted, doña Elena», dijo el chico. Empezó a tocar los acordes de «Sabor a mí». No tenía la técnica de un profesional, pero tenía corazón. Elena sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas. «Canta, Rosa», pidió la anciana. «Canta conmigo». Rosa miró a Alejandro. Él asintió, animándola. Ella respiró hondo y empezó a cantar. Su voz, que un año atrás había sonado temblorosa y clandestina en una habitación de hospital, ahora se elevaba potente y clara en el jardín. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Alejandro se recostó en su silla, observando la escena. Vio a su madre tarareando. Vio a Mateo tocando con concentración. Vio a Rosa brillando con una luz propia que ningún diamante de Vanessa podría igualar jamás. Recordó el título de su propia historia, esa que se contaba en los círculos de chismes de la alta sociedad. El millonario que se enamoró de la sirvienta. Se rió para sus adentros. Qué equivocados estaban. Él no se había enamorado de una sirvienta. Se había enamorado de una reina que, por circunstancias de la vida, llevaba un trapo en la mano. Rosa llegó al estribillo y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Alejandro supo entonces que el felices para siempre no existía como en los cuentos. Existía el trabajo diario, el respeto mutuo, la gratitud constante. Existía el despertar cada mañana y elegir cuidar al otro. Cuando la canción terminó y los aplausos llenaron el aire, Alejandro se inclinó hacia Rosa y le susurró al oído, solo para que ella lo escuchara. «Gracias por limpiarme el alma, Rosa». Ella le apretó la mano.
sus dedos entrelazados, fuertes, inseparables. Gracias por dejarme entrar, Alejandro. El sol se puso finalmente sobre la mansión de la Vega, pero por primera vez en décadas no había oscuridad en su interior. Las luces del jardín se encendieron, doradas y cálidas, iluminando un hogar donde el dinero era lo menos valioso que tenían. Fin.